Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de 10 minutos con Vladimir. Hoy nos acompaña el ingeniero Alejandro Hitcher. Fue presidente de Hidrocapital, presidente de Hidroven, ministro del Ambiente, también fue viceministro del Ambiente, pero fue el último ministro del Ambiente del presidente Chávez. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, Alejandro, tiempo sin conversar contigo. Gracias por atender la invitación. Me gustaría hablar contigo sobre el tema tejerías y un asunto que tiene mucho que ver con todo esto, que es el impacto del cambio climático en las condiciones de vida de la población en Venezuela, las medidas que hay que tomar, en fin, todas estas cosas que son importantes en este momento. Sí, Vladimir, buenos días. Sí, tiempo sin digamos, interactuar, ¿no? Así es. Sí, efectivamente, el fenómeno tejerías es producto de eso, del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? No, porque la gente habla de cambio climático y muy poca gente intenta explicar eso de una manera que la gente lo sea digerible para el hombre de a pie y la mujer de a pie. Fíjate, el, el cambio climático es un desajuste que se plantea en el planeta en las dinámicas del ciclo hidrológico anual en las distintas regiones del mundo. El clima en el mundo es tanto hacia el polo sur como hacia el polo norte, templado, invierno, primavera, verano, otoño. Y se repite el ciclo permanentemente. Durante el invierno, nieve en los países hacia las zonas templadas, tanto por el sur como por el norte. En el verano, lluvia. En el caso del trópico, que tenemos nada más dos estaciones, en el caso del trópico, la zona hacia el sur y hacia el norte del trópico, en la franja tropical solamente hay dos estaciones. Una estación con muchas lluvias y otra estación con pocas lluvias. En cada parte del planeta, esas lluvias se reparten cíclicamente. Por ejemplo, en el caso de Venezuela en específico, nuestro periodo de lluvia normalmente arranca mediados de abril y debería estar terminando en octubre, mediados de octubre. En esta fecha precisamente debería estar terminando el ciclo hidrológico de lluvia, la parte de lluvia. Debería haber en verano, que el verano en el trópico se manifiesta como menos precipitaciones. Ahora bien, ¿en qué consiste el cambio climático? Durante millones de años, el planeta tenía más o menos repartida tal cantidad de lluvia en el periodo de invierno, cantidad de agua, en volumen, que precipita en todos esos meses de invierno y tal nivel de sequía en los niveles de verano. Y eso entonces responde a estadísticas. Siempre en agosto, lo normal es que en un 90% de las veces caiga tanta agua en agosto. Caiga tanta agua o precipite, mejor dicho, para hablar un lenguaje más técnico, precipite o llueva tanta agua en septiembre, tanta agua en julio. ¿Qué es lo que está pasando con el cambio climático? No es que hay más agua o menos agua, sino que se intensifica. Lo que pasó en Tejería es que toda la lluvia de un mes, Vladimir, en la cuenca de la Quebrada del Pato, cayó en 4 o 5 horas de precipitación. O sea, es un tema de que un espacio geográfico que es la cuenca del río Pato, perdón, la Quebrada del Pato, y explico cuál es la diferencia entre quebrada y río, y sus diferentes tributarios, 5 en este caso, toda la lluvia de un mes que cae en ese territorio, según escuché decir al almirante Ceballos, toda la lluvia del mes cayó una sola precipitación. Por supuesto, ese volumen de agua, si se hubiera escurrido en un mes, las quebradas, los cauces son capaces de conducirla y transitarla por los cauces normales y no llegan a la vivienda. Como cae toda en 6 horas, el ancho de esos cauces. Entonces, el cambio climático es que llueve más intensamente, esos fenómenos meteorológicos de mucha cantidad de agua en poco tiempo, es decir, lo que yo antes llueve en un mes, llueve en un día, se presenta con más frecuencia gracias al cambio climático, porque se desajustan los ciclos energéticos producto del calentamiento global. Entonces, al calentarse globalmente la Tierra en una forma distinta, como lo viene haciendo durante
200, 300, 500 o miles de años, entonces se desajustan los ciclos. Entonces cae mucho más agua en menos tiempo, cosa que normalmente no ocurre, rompe las estadísticas. Y por eso entonces la población, digamos, va ocupando el territorio de acuerdo a su memoria histórica. La gente ocupa los territorios de acuerdo a su memoria histórica, ancestral, y se va acercando hasta donde le dice la memoria histórica, los abuelos, los bisabuelos, el río lo más que ha llegado es hasta aquí. Bueno, pero es que el abuelo estaba acostumbrado a vivir en un mundo sin cambio climático, ¿eh? Así es. Entonces usted que, bueno, entonces tu viviendita y te acerca y de pronto viene un evento que no vio el abuelo, no vio el bisabuelo, porque estos eventos 200 años atrás, desde el inicio del capitalismo industrial, que es lo que se está diciendo, que es la consecuencia, o es lo que desató este proceso de cambio climático, es este sistema capitalista depredador del ambiente que está, digamos, utilizando el combustible fósil. Acuérdate que después de la revolución industrial se cambia el patrón de viento y tracción de sangre a el patrón de la máquina de vapor, después la máquina diésel y después el motor de combustión interna de gasolina, a los patrones de carbón, de gas y de petróleo, que son las moléculas de carbón que van, suben y se quedan en la atmósfera. ¿Cómo funciona esto entonces? Alejandro, una pregunta. Tenemos, el tiempo es corto. Te quiero precisar lo siguiente. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja Tejerías y que nos deja estas nuevas circunstancias? ¿Qué debemos hacer para enfrentar esta nueva situación climática en el planeta y en el caso venezolano en específico? Bueno, fíjate, la situación climática, fíjate eso. Primero, en el nivel de la planificación urbana. Son dos niveles muy importantes a desarrollar. El nivel central está en la ley, hay una ley de planificación urbana que es la ley macro, la que te establece en los territorios, digamos, qué territorio tiene vocación agrícola, qué territorio tiene vocación urbana, qué territorio tiene vocación de cualquier tipo. Segundo, la planificación municipal, eso hay que rescatarlo en el país, porque el municipio hay que hacer la planificación en micro. Entonces, esa planificación tiene que ver con eso, tiene que ver con ir detallando en cada municipio, porque es la planificación micro. Mira, el asentamiento en esta cuenca. Esta es una cuenca de estas características. Entonces, el asentamiento en esta cuenca, antes estaba permitida la poligonal urbana, la línea hasta la que puedes acercarte más a la quebrada. Hasta aquí, bueno, se estaba adaptada antes del cambio climático, en base a los registros hidrológicos que teníamos en los años 60, 50, 40, 20. Venezuela tiene registros hidrológicos de más de 100 años. Bueno, pero entonces ahora extrema esas líneas y aleja las construcciones de las quebradas, adáctalas a la intensidad de las precipitaciones ahora y por lo tanto la nueva huella que van a dejar las quebradas, la huella en el territorio. Eso es lo que te digo, como llovió más en menos tiempo, el cauce, la misma cantidad de agua en menos tiempo abrió más cauce y por eso se llevó lo que tenía a su paso. Entonces es eso, es una planificación en lo macro. Y en lo micro, el municipio. El municipio tiene que volver a las oficinas de planificación urbana del territorio y adaptar todo eso que se hizo durante años. Aquí hay más de 70 años de planificación urbana y hay mucha experiencia en Venezuela, adaptarlo a las nuevas precipitaciones que se están haciendo más frecuentes esas grandes precipitaciones, y eso va a llevar consecuentemente a que vas a tener que ir retirando cada vez más las construcciones de las bordes o márgenes de los ríos y quebradas. En los casos en que el valor del suelo urbano, el valor de uso, porque yo no pienso en el valor capitalista del suelo, pues eso no debería tener valor. El valor del suelo en lo urbano es para que el ser humano pueda vivir plenamente y pueda trabajar y pueda producir riqueza. Y en lo agrícola debería ser para que pueda producir materias primas alimentarias. Entonces, fíjate, pero cuando tenga mucho valor, entonces, bueno, ahí, entonces el municipio, el gobierno central y los gobiernos estatales tienen que hacer obras. ¿Qué tipo de obras? Tú tomas una quebrada que en su estado natural, suponte tú con 30 metros de ancho y 2 metros de profundidad, ella pasa tal cantidad de agua. Si tú a esa lo perfilas, lo pones en concreto, lo profundizas
Entonces, en vez de poner 30 metros de ancho y 3 de profundidad, tú bajas 5 de profundidad y pones 20 de ancho. Pero lo haces en concreto. Si haces concreto muy liso, por ahí va a pasar la misma cantidad de agua o más cantidad de agua que en el área anterior. Eso entonces hace que tú te puedas poner al lado del río, pero tienes que hacer una obra. Entonces ahí tú valoras el costo de la obra con el terreno que estás salvando. Caso Río Guaire. El río Guaire, después que termina, de aquí en Caracas, que sales después de las cataratas del Encantado, él después, cuando se está acercando allá a su confluencia con el río Tubi, que no está canalizado, bueno, él tiene planicies inundables hasta de 200 y 300 metros de ancho. Aquí en Caracas, el río Guaire, los edificios se los puedo poner al lado. ¿Por qué? Porque tienes un canal de concreto hidráulicamente construido con cálculos de ingeniería que te permiten que por esa superficie muy lisa, rígida, pase la misma cantidad de agua que pasa por el cauce natural. No sé si me estoy explicando bien. Entonces son 3 medidas. Una, la planificación central a nivel del Estado, esa está en la ley de planificación del territorio. La planificación municipal es la micro, tomando en cuenta los nuevos eventos de lluvia. Y finalmente, la decisión, digamos, en un acuerdo, pues, entre la ciudadanía en relación a cómo darle valor a los terrenos para poder poner más pequeños los cauces a través de grandes obras y costosas obras de ingeniería. En Vargas, por ejemplo, después del deslave tuvimos la experiencia. Yo en ese momento a mí me tocó, nosotros tuvimos una gran ayuda internacional en términos de, porque no sabíamos mucho. Para nosotros fue un fenómeno desde el punto de vista ingenieril nuevo, el tema del deslave o alud torrencial, que es como se llama eso realmente, es un alud torrencial. Eso, deslave o alud torrenciales, bueno, nosotros tuvimos que aprender a controlar ese tipo de fenómenos que no se habían presentado prácticamente nunca en Venezuela. El de Vargas fue un fenómeno de verdad novedoso en la ingeniería venezolana, en pocos casos y en cosas pequeñas se había presentado en otros sitios, pero dentro de la ciudad y esa devastación que hubo y esa, digamos, mortandad tan trágica que hubo en Vargas, se estima que murieron más de 13.000 personas, entre 13 y 16.000 personas. Bueno, ahí terminó haciéndose una gran obra, fíjate que ahora Vargas, que era que cada cauce, los 22 cauces de Vargas, fueron precisamente objeto de obras. Ahí participó digamos, la cooperación internacional en ingeniería, participó China, participó Japón, participó Austria, participó Italia, que son, digamos, países donde este fenómeno es muy frecuente y tienen mucha preparación desde el punto de vista de ingeniería. Y ahí, digamos, se acumuló una gran experiencia. Eso podía aplicarse ahora en Tejería, en esa reconstrucción que planteó el presidente Maduro, en esa nueva Tejería, necesariamente tenemos que llevar esa experiencia de Vargas para que no solo la Quebrada del Pato y todos sus tributarios, sus 5 tributarios, sino yo estuve revisando en las imágenes satelitales del sistema esa de Google Maps, perdón la propaganda, hay, digamos, en el orden de 5 quebradas más hacia la izquierda y hacia la derecha de la parte central de Tejería, donde debería entrar dentro del plan integral y donde debería hacerse esa planificación urbana, esas obras de control y esas obras de saneamiento del terreno desde el punto de vista, todo adaptado a las nuevas exigencias del cambio climático. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho. Nos pasamos a los 10 minutos, pero ha sido una buena síntesis de lo que hay que hacer. Seguiremos conversando sobre esta materia. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado estos minutos. No, gracias a ti, Vladimir, por la invitación. Muchas gracias. Un gran abrazo.